TextEdit, todos los lenguajes, y acá salió el número de línea, ¿no? Ahí lo hice. Ok. Era la línea 98, ¿no? Ahí está justo, ahí está el PROM, está ahí, donde ocurrió el error, ¿no? Otra vez, a ver, lo ejecuto para ver, porque había seteado mal, ¿no? Había seteado mal. Y me va a salir, el error está ahí fuera de rango en la línea 98. Está el error. ¿Ya? Bueno, eso es para los gustos de quienes de control G, el número de línea para buscarlo rápido, o tener la numeración, ¿no? Como usted guste, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar sin línea, porque para que no se mezcle muy cargada para enseñanza nada más, pero ustedes para práctica sí lo pueden hacer, ¿ah? Para práctica sí lo puedo. Yo les marco número de línea, lo demarco y ahí. Es por motivo de enseñanza nomás, pero ustedes en la práctica sí les recomiendo cuando son bien largos, ¿no? Cerca de 1000 líneas, entonces es útil porque ya la búsqueda es bien rápida, ¿no? Con el error. Bien, entonces ya está entendido el seteo, ¿no? Está entendido el seteo. ¿Perdón? Ya, hizo lo que usted dijo de que primero lo limpiara, ¿no? Que le trunqué el table Exacto. y Sí. luego lo seteé para que me salga día, mes, año. Y puse así los datos, día, mes, año. Ya. Y los imprimí, ¿no? Los seleccioné y me sigue imprimiendo como si fuera año, mes y día. O sea, no imprime en el orden que yo le pongo, sino me lo imprime de manera como si estuviera en inglés, ¿no? Año, mes, día. ¿Es así o es que eso se puede copiar? ¿Pero hiciste los insert de nuevo? Sí, lo hice de nuevo. Ya, truncate Y la tabla, quedó en blanco. así es. Y volví a hacer los insert, cambié el formato, día, mes, Ya. año, inserté los nuevos valores en ese orden, día, mes, año, lo seleccioné para que lo imprima y me salió año, mes, día. Qué raro. A ver. Rápidamente, comparte la pantalla. Para dejarnos de todas las dudas, comparte la pantalla rápidamente. SQL, ya. A ver, ya lo tienes numerado también ya. Muy bien. A ver, de nuevo, trunca la tabla. Ok. No hay nada. A ver, perdón. Ya seteate ya. Ya seteate, ¿no? Ya. A ver. Día, mes, año. Ahí está bien, pues. Día, está bien en la fecha. Está bien la fecha, día, el mes y el año al final. Está bien. Tú te has preparado para ese formato y estás seteando, correcto. Está bien. Ah, ¿cómo te sale? Año, mes, día. Ya. Correcto, ya. Ok. Listo. Ya. En la respuesta, entonces, el seteo, con eso concluimos que el seteo nos es útil para los insert, pero la muestra siempre es en año, mes, día. La muestra en la consulta. Porque el SQL ha sido instalado por defecto en inglés, ¿no? Porque he visto ahí en su SQL que todos los mensajes son en inglés. Porque cuando uno está en español, todos estos mensajes salen en español. Acá sale la palabra mensajes, acá sale todo sale al gusto de nosotros, al idioma español. Entonces, es para los insert nada más, conclusión, lo que preparamos, pero la muestra siempre va a ser en el formato de instalación del SQL. Solamente es la consulta para ver la fecha, ¿no? Entonces, para ver la fecha muy bien, Tito, ¿no? Para ver la fecha es en el formato, en la consulta nada más, en la muestra nada más, lo que refleja, pero se graba conforme está uno seteado, ¿no? Pero la consulta es la muestra nada más. ¿No? ¿Está claro? Seguir probando. Sí, ¿dijo algo, perdón? ¿Que interrumpí? No, sí, profesor, está claro. Está claro, ¿no? La muestra nomás. Listo.
Entonces vamos a continuar. Para continuar, vamos a ver acá nuestra sentencia que nos quedamos, ¿no? Cláusula web, pertenencia, correspondencia patrón. Acá vimos varios comodines, ¿no? Vimos varios comodines adicionales que son el no, contrario, ¿no? El rango, que es el corchete. Estos comodines también en algunos casos no sé, es útil, ¿no? En algunos casos. Ya, para seguir avanzando, yo cambio mi base del curso, SI 114, porque ya está instalado ahí todo, ya está ya la base de datos completa. El T del valor nulo. Ya. Entonces, aquí ejecuto la tabla, nada más, reventas, y observo director nulo aquí, oficina rec nulo, cuota nulo. ¿Por qué? Porque el create table no se especificó not null. A lo que no se le especifica no null puede aceptar los valores nulos. Entonces, oficina rec, acá hay un comentario, ¿eh? En el create table debe declararse si not null. Y los inserts, y en los inserts, en caso de que no haya valor nulo, se coloca null. En que no haya valor. En los inserts, en caso de aceptarle cualquier valor correcto, como por ejemplo, oficina rec está insertado 13, 11, eso es lo que dice. Se ha insertado valores correctos, pero en el caso de que no haya un valor correcto, se coloca la palabra null. La palabra null se coloca. Y ahí pregunto, ¿no? Por eso que en el insert, arriba, me voy de nuevo arriba, en reventas, para explicar. Ahí está reventa, pero vamos a ver acá en reventas, ahí. Ahí está la tabla reventa. Miren, not null significa estos primeros que es requerido. Que es requerido, not null. En cambio, acá no se colocó, oficina rec no se colocó not null. Puede aceptar valores nulos. Director no se colocó not null, puede aceptar valores nulos. Cuota no se colocó not null, ahí está, ¿eh? Cuota, director, ahí tienen valor nulo, ¿eh? Y oficina rec tiene también ahí un valor nulo. Ahí. Pueden aceptar valores nulos. Entonces nos vamos a la parte inferior. En la parte inferior nos vamos, donde nos quedamos ahí, bajando esto. Patrón. Enseguida vamos a repasar todo lo anterior, ¿eh? No se preocupe. Ahí. Entonces, lo que seleccioné fue esto, solamente la tabla original, para que me muestre todas las 10 filas. Pero aquí quiero buscar un where donde la oficina reg es null. ¿Para qué? Si la tabla, imaginámonos que sea inmensa, de 1000 filas, 2000 filas, entonces no vamos a buscar visualmente, ¿no? Con esta consulta buscamos qué oficinas tienen el valor null. Una en este caso para nosotros, de los 10, uno, ¿no? Imaginémoslo que es una tabla grande, entonces tenga varios null, nos va a mostrar todas las columnas que tienen valor null. Por ejemplo, ¿quién tiene director null? Este señor tiene editor null, San Clara. Y también existe el not null. No tienen valores nulos, tienen valores correctos. Son 9. Esta columna director, que no sean nulos. No hay ningún nulo, ¿no? Pero si consideramos toda la tabla, ahí encontramos un valor nulo, ¿no? Ahí. Listo. Dejamos un ratito de compartir para entrar al PowerPoint, que nos es útil. Este de acá. Vamos a entrar al PowerPoint. Ya me salió el mensaje que lo están viendo. Cada vez el Zoom mejora
Cada vez mejora el zoom. Puntero láser, opción de puntero láser. Ya. Esto vimos ya vimos. Formato de Excel, que lo estamos viendo, ¿no? Estamos aquí, en esta parte, miren. Después, en esta clase vamos a entrar a Order By. Ya en las siguientes clases, más adelante vamos a ver el resto. Esto hemos visto, selección de todas las columnas, columna calculada, filas duplicadas, selección de filas. Estamos acá, justo. Las condiciones de búsqueda que van dentro del where, que son de estos tipos. Hemos visto la comparación con los signos de comparación, el test de rango within, que pertenece a conjunto in, el correspondencia a patrón lie, y el valor nulo que acabamos de ver con la palabra is null. Entonces, acá, select nombre venta from reventa donde el director es 104. Esta es la tabla de reventas y acá las columnas, por ejemplo, de toda la tabla no nos interesa solamente interesa la columna director. Fila por fila, donde encuentra el director igual a 104, de acuerdo a la pregunta que está después de la cláusula where, director, esa es la condición, ¿no? Fila por fila, si es verdadero, entonces viene la primera fila, 104, verdadero, true es verdadero en inglés, ¿no? Sí, sale en el resultado, balance con los datos, estamos, nombre y venta, solamente dos columnas, nombre y venta, sale su nombre, balance y su venta. El siguiente, 106 es igual a 104, falso, no va a salir. 108 es igual a 104, falso también, no sale, ¿no? Y San Clara es nulo, se reemplaza acá, null, es igual a 104, desconocido, no sale. Solamente los que cumplen son los que salen. Por eso que ocurre aquí un efecto de un filtro. El filtro se llama así, la cláusula where produce un filtro de filas. Solamente ciertas filas van a salir de la tabla original. No todas, las que cumplen la condición. Director 104, entonces este sale, esta no, este sí sale. Así, total son más que 3 de los 10 que salen. Por eso le llaman filtro. El test de comparación. Después del where viene este formato, ¿no? Compara la expresión 1 con la expresión 2. Acá está. Igual, diferente, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Son los signos de comparación. La expresión 1 a la izquierda y la expresión 2 a la derecha. Entonces, la expresión 1, en este caso, director igual a 104, ¿no? Director es igual a 104, hemos visto en el ejemplo que acabamos de ver acá arriba. Este es uno de comparación, el igual, ¿eh? Director es la expresión 1 y la expresión 2 es 104. Entonces, director, expresión 1, reemplaza acá, expresión 2, 104. Entonces, cuando utilicemos el where nosotros con este tipo de condición de test de comparación, con cualquiera de los signos de comparación, entonces acá en la expresión puede ir nombre de columna como director. Puede ir también en el otro lado una constante, el valor 104. Como pueden aparecer, a ver, dos constantes también, pueden aparecer así, haciendo la lógica de programación. Pero puede haber aquí dos columnas, que se traten de buscar dos columnas también, que sean parecidas de una tabla, ¿no? De repente hay columna fin, que se puede hacer comparación. O sea, columna, columna. O puede ser también una columna calculada, de cálculo. La expresión también soporta, por ejemplo, el IGB, venta por 0,18, un cálculo, comparado con un valor acá, ¿no? Que estamos buscando los IGB mayores a 200, al valor 200. Estamos buscando haciendo una búsqueda que va a filtrarnos con esa condición. Entonces, expresión 1, expresión 2, soportan diferentes tipos al momento de utilizar el where. Columna simple, la columna simple llamada la columna de la tabla original, es la columna simple. Constante simple también, pero también pueden soportar columnas calculadas. Entonces tiene tres formas o tres diferentes formas de
representar, ¿no? Las expresiones, cualquiera de las dos expresiones. Columna simple, constante simple y columna calculada. La constante también puede ser una expresión compleja, ¿no? No simple, sino, por ejemplo, la constante pi, 3.1416, multiplicado por 9, por 10. Entonces, ya es también una constante, ¿no? Es una constante. En realidad, constante, constante, columna simple o columnas calculadas. Cualquiera de los dos, indistintamente, ¿no? Conforme escribamos, pero que tenga un cierto sentido lógico. Que tengan siempre una lógica. El test de rango. Los valores resultantes de la expresión de test se comprueban si están dentro del rango o fuera de él. Fuera del rango va a ser con la negación. Entonces, la expresión de test, a esto viene después del where. La expresión de test puede ser una columna simple. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo del rango en importe de la tabla pedidos que estén comprendidos entre 10.000 y 30.000, ¿no? Entonces, el importe es una columna simple. Within y el valor menor y a la vez el valor mayor, entre estos dos valores, con la columna simple, el valor de la columna simple. Puede ser una columna calculada también, una columna calculada puede escribirse aquí. Una constante también puede escribirse también. Pero lo más lógico en uso es columna simple o columna calculada. Constante no tiene tanto sentido, pero sí lo puede hacer. Entonces, expresión de test es columna simple, columna calculada o constante. La negación, a ver, si la negación es un intervalo cerrado, o la negación es un intervalo abierto. El test de pertenencia a conjunto. Comprueba si los valores, después del where, aquí una expresión de test, está dentro de este conjunto de valores. ¿Son iguales al conjunto de valores dentro del paréntesis o son diferentes a ellos? O sea, que no sea en la negación, ¿no? Que no estén aquí. Entonces, esta expresión de test también es una columna simple de la tabla, o una columna calculada, o una constante, cualquiera de los tres, pero lógicamente una constante comparada con otra constante, no, pues, no hay una lógica, ¿no? Entonces, la lógica es que sea columna simple o columna calculada, cualquiera de las dos. Correspondencia a patrón. La correspondencia a patrón comprueba si los valores de la columna de tipo carácter se ajustan al patrón indicado o son el complemento o no. Acá hay un patrón, la palabra like. Miren, ya esto viene después del where. No viene expresión. En los anteriores sí venía todos expresión. En pertenencia a conjunto, expresión. En test de rango, expresión. En test de comparación, expresión. Aquí ya con patrón, correspondencia a patrón, ya no hay expresión. Tiene que ser nombre de columna o columna simple de la tabla. Nombre de la columna, una de la columna de la tabla que tenga tipo carácter todavía. Ahí dice tipo carácter, que tenga char o varchar. Entonces, la búsqueda entre esta columna es con el patrón que yo quiero buscar, ¿no? Con el where. Se puede negar que no corresponde al patrón y el escape es una opción. Se utiliza el escape porque en el patrón, ¿no? En el patrón va a indicar el porcentaje o el guión bajo o el sombrerito, ese sombrerito, ¿no? Que son también caracteres comodines. Probablemente también lo utilice el nombre de columna como dato, así como este guión bajo, ¿no? Ya como nombre de columna, le di el ejemplo de los correos de las personas, la dirección de los correos. Por ejemplo, Juan-Pérez, @hotmail o Gmail, ¿no? Entonces aparece esto. Entonces, este es un carácter comodín dentro del patrón para buscar, para seleccionar, ¿no? Pero yo me indico aquí ese carácter escape, que me escape del patrón, ese guión que no es patrón, no es carácter comodín, forma parte del dato, del nombre de la columna. Ese es el carácter escape. Entonces, el carácter escape es para que no haya confusiones al momento de hacer selecciones, búsqueda por un patrón. Se utiliza el carácter escape. El test de valor nulo que acabamos de ver.
Así como los datos tipo entero, real, char, carácter, etcétera, tienen un dominio de muchos valores, ¿no? O sea, el entero tiene el dominio de todas las reglas, los enteros reales también, el carácter, todas las letras, todos los símbolos del carácter. Muchos, o sea, de muchos valores tienen, ¿no? Infinitos, ¿no? SQL, para cualquier columna de tipo entero, real, carácter, fecha, cualquier tipo, ¿no? Ha creado un tipo especial, un valor especial que es el null. Ese null es diferente, esa es la palabra diferente, perdón, signo de comparación diferente. Es diferente a cero. Null no es cero, ni tampoco es blanco. Este es blanco que se utiliza acá con una rayita, blanco. En la teoría se utiliza, ¿no? Entonces, algunas columnas que no, al momento de hacer el insert, no tenemos el valor para darle. Así como existe en la tabla de reventas, no se le asignó oficina al señor vendedor Tom Snyder, ¿no? No se le dio oficina, no se le dio director. A otro, San Clark, no se le dio cuota, ¿no? No se le dio cuota. Puede aceptar valores nulos. Y así. Entonces, es un valor temporal, digamos, pero tiene que ser notorio para que en la búsqueda nosotros podemos buscar así de una tabla grande que tenga muchas filas y algunos valores nulos en una columna. Hacemos la búsqueda como hemos hecho con el select where, si tiene la columna is null, valor nulo. Entonces nos damos cuenta qué columnas, qué filas, perdón, tienen valor nulo en la columna que estamos buscando y nos comprometemos a darle valor, ¿no? O ya se le dio el valor, ¿no? Se le comunica a la otra oficina, dentro de la organización, al responsable, oye, a esta persona le falta el dato. Entonces ya le dan el dato y actualizamos la tabla. Con un update se actualiza. Pero esto es para la búsqueda, nada más. El where es para la búsqueda. Posteriormente se le va a reemplazar un valor o una decisión. El test de valor nulo comprueba si el valor de la columna de cualquier tipo es nulo o no lo es, el formato. Esto viene después del where, nombre de columna is null. Es lo que hemos empleado primero. Y si empleamos todo completo, is no null, ya estamos viendo las columnas que no tengan valores nulos. Pero lo normal es ver si tiene valor nulo para identificar quiénes tienen valor nulo en esta columna. En esta columna de acá. Para esto, entonces, el SQL trabaja con los operadores lógicos knock, and y OR, trabaja las condiciones de búsqueda simples descritas anteriormente. Todas estas condiciones de búsquedas, todas estas son condiciones de búsqueda del T de comparación, T de rango, T de pertenencia a conjunto, correspondencia a patrón, valor nulo. Todas estas, entonces, se pueden utilizar en forma compuesta, ¿no? Mezclando, ¿no? Simples, escritas anteriormente, siempre van a devolver un valor verdadero o falso, también pueden devolver valor null, desconocido, si es que se encuentra con un valor nulo, que lo vamos a ver en el ejemplo también. Cuando se aplica una fila de datos, las condiciones se pueden combinar con no, and y or para las condiciones. Hemos visto una sola condición, ¿no? Esta de acá. Una sola condición en este ejemplo. Esta es una condición, pero se puede mezclar con varias condiciones. Director es igual a 104 y and, también and, digamos, oficina-rec sea igual a 12. El número de la oficina a la vez, a buscar, ¿no? Esa es condición compleja. Enlazarlas con el operadores lógicos no, and y or, cualquiera de los tres, o todos, ¿no? O una mezcla de dos de los tres, o uno, hay que expresarlo en forma compleja. Tenemos que tener en cuenta la tabla de verdad, que a nosotros siempre nos ha mostrado la tabla de verdad con P y Q, las proposiciones P y Q en lógica, desde el colegio, ¿no? Entonces, P y Q, acá no hay proposiciones lógicas, sino va a ser los valores ya, el verdadero falso y el null. Verdadero true en inglés, falso es false y null valor nulo. El AND, ya he visto la tabla de verdad como una matriz, ya no he visto con la forma clásica la columna P, la columna Q y el símbolo del operador lógico para el resultado. Si los dos son verdaderos, de verdadero.
Si uno es falso, ¿no? Acá lo vemos como matriz. A ver, si la primera proposición es verdadera, enlazada con un AND con verdadero, en el cruce es verdadero el resultado. Para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Si es verdadero y es falso, falso. Si es verdadero y se encuentra con un valor nulo, nulo. Si es falso y se encuentra con valor verdadero, falso. Si es falso con falso, AND, falso. Y el null con todos es null, null, null. Entonces es la tal verdad del AND. Las proposiciones da verdadero resultado si los dos son verdaderos. Nada más. El resto da falso o puede dar nulo si es que se combina con null, con verdadero o falso. Null, and null sería verdadero en una forma rápida, ¿no? Pero no, null o null, null, desconocido. Esa es la conjunción. Conjunción de true con true es justamente que se cumplan los dos a la vez, ¿no? Verdadero. El OR es la disyuntiva. ¿Se acuerdan? Operación lógica de disyuntiva. OR, verdadero, OR, true, verdadero. Verdadero, OR, false o falso, verdadero. Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Falso con verdadero, verdadero. Falso con falso, sí, falso. Y aquí miren, si el null se toca con un OR y un verdadero, va a dar el resultado verdadero, predomina el verdadero. Si el null se toca con un falso, va a dar null. Si el null or null, va a dar null. ¿Eh? Falso or null, da null. Y verdadero solamente que en el caso con null va a ser verdadero, predomina verdadero. Pero el falso no. Acá, falso. No da falso, perdón, da null. Predomina el null. Y los dos con null va a dar null. Esa es la tabla de verdad de la disyuntiva. Y esta es la negación, la fácil, ¿no? Negar el verdadero es falso, el resultado. Negar la verdad es falso. Negar la falsedad es verdadera. Negar el null es null, sigue siendo null. Ese es el tercer, nosotros acá valor, ¿no? Llamamos así valor, verdadero o falso, y este es valor null. Ahí vamos a entrar ya al orden byte, pero nos salimos para entrar al SQL y continuar donde nos quedamos. Ahí. Sale el mensaje, ahora sí pueden ver ustedes, ¿listo? Condiciones complejas, ahí nos quedamos. Entonces vamos a ver, a hacer el último intento. Siempre me sale el puntero rojo, quiero cambiarlo de color. Profe, Diga. ¿hay forma de ir directamente a una línea sin estar ahí bajando el cursor? Ah, no, es siempre yo me desplazo así con el cursor. Ok. Sería bueno investigar, ¿eh? Ya que es tan amplio el SQL, de repente hay un, como se dice, un atajo, ¿no? Debe haber. Vamos a investigar, ¿ya? Condiciones complejas. Sell at equal from reventas donde cuota es mayor que 30.000. Vamos a ver acá. Los vendedores que tienen una cuota mayor a 300.000, perdón. Son 3 nada más de los 10. Los vendedores que tienen la cuota menor a 350.000, pero la ventas con otra columna, ¿ven? En reventas, vamos a ver acá. La primera es una condición simple. Una condición simple, cuota mayor que 300.000. La tabla de reventas no le di completo, por eso salió el error, ¿eh? Salió reventas sin la S final. Ahora sí, está. La venta sea mayor a 350.000 y a la vez y que se cumpla también que la cuota sea menor a 350.000. A ver. Solamente sale uno nada más. Su venta es mayor a 350.000 y su cuota menor a 350.000. El uso del I es bien, como se dice, filtra mucho, ¿no? Filtra bastante el I. El OR sí es más flexible. La prioridad de ejecutar cuando se encuentra con no, and y or es bien fácil. Primero los paréntesis, después el no, después el and y el último el or. Acordarse de la palabra now, nada más. N-A-O. Acá sí esta es una condición compleja.
de la tabla pedidos. De la tabla pedidos, quiero ver acá los importes que sean mayor a 8.000. Este no. Este sí. Perdón, este sí, el primer, mayor a 8.000. Este no es mayor a 8.000. El segundo, 3.745. Ni 1.458 no es mayor a 8.000. Pero acá hay un OR. O que el representante, que es el mismo número de vendedor de la otra tabla, sea igual a 101 y a la vez el fabricante sea ASI. Aquí. Entonces, fíjense, de 30 filas que están acá marcadas acá, de 30 filas, vamos a ver, y vamos a analizar qué pasó, por qué salen, ¿eh? Porque se cumple cualquiera de los dos, o se cumple esto, o se cumple esta parte de acá. El primero, ¿se cumplió mayor a 8.000? No se cumplió, fue falso, ¿no? Acá fue falso el importe, pero acá vamos a ver, el REC es 101, 106. Vamos a ver ahí. Al importe mayor a 8.000 es verdadero, perdón, disculpen. 31.500 es mayor a 8.000. Este es verdadero. Así esto salga falso, el verdadero predomina y sale el primero, ¿no? Sale, perdón, este. Mire, salió falso, ¿eh? Este salió acá, es 106, falso. Fabricante igual a ASI, no, rey, falso y falso, falso. Pero esto salió verdadero. El importe 31.500 es mayor a 8.000, entonces da todo verdadero. ¿Por qué salió este? 22.500 también el importe mayor a 8.000. Hay un importe, todos son mayores a 8.000, ¿ves? Todos. Pues se cumple la primera, no hubiera escrito esto. A ver si le ejecuto esto nada más, a ver. Pero va a salir error. No. Cierra paréntesis, menos mal. Salen 7. Salen 7, ¿ves? Siguen saliendo los 7. Está mal escrito, ¿no? Acá debería haber cambiado el OR acá. Pero ¿cómo se ejecuta? Primero los paréntesis. Ya, este de acá primero se ejecuta y acá hay paréntesis y paréntesis. Este es prioritario, entonces adentro se ejecuta este paréntesis, después compara con este paréntesis y de ahí recién sale un valor para compararse con el valor de acá. Entonces primero es el AN, de la palabra no, ¿no? El AN es primero que el OR, acá está el OR. Primero es el paréntesis. Primero acá hay doble paréntesis, primero es el paréntesis. Y ahí el LAN, ¿no? Y ahí que salga el valor se compara recién con la parte de acá. Ese es con D complejo, ¿no? Utiliza combinaciones de condiciones enlazadas, perdón, con OR, NAC, AND, OR o NOC, negación. Cualquiera de los tres del NAU de acá. Con cualquiera de estos tres, estos son los operadores lógicos. Así se enlaza, ¿no? Ahora sí entramos al order by, si no hay ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta, vamos a entrar rápido al order by. Ya lo están viendo. Ya, acá está. Cláusula order by, es una cláusula. Miren, ¿qué significa correctamente, no? Ordenar por, ¿no? Ordenar por. Ordenación. Pero ese es en el resultado, en la consulta. La tabla siempre mantiene su posición de las filas conforme se han ingresado. Las tablas mantienen ese orden. Lo ordena los resultados de una consulta y puede combinarse con la cláusula where. Entonces, el formato es order by, nombre de columna, una columna que vamos a ordenar, y opcionalmente ascendente o, este es un O también en el formato, o descendente. Si no se coloca esta opción, este corchete, perdón, es para nosotros escoger, ¿no? Lo va a asumir ascendente, por eso que está subrayado. Si no colocamos la palabra descendente, ¿no? No utilizamos, perdón, esta parte, lo va a asumir ascendente. Coma, punto suspensivo, se puede repetir para varias columnas.
se puede repetir. Y acá viene nombre de columna o número de columna, cualquiera de los dos. Nombre de columna o número, cualquiera de los dos. Vamos acá y entramos al SQL rápido. Ahí. Order by, por ejemplo. La tabla de reventas, quiero ordenarla por ventas. Mire, está desordenado en el orden, miren. Acá hay un valor mayor, acá hay un valor menor, acá hay un valor más menor, mínimo, por ventas, así. La tabla de reventas, order by, después del from, y me ordena, mire, ascendentemente, no coloqué ascendente ni descendente. Ascendentemente significa de menor a mayor. El último. Es lo mismo entonces colocarlo con la palabra ascendente, va a ser igual, miren, de menor a mayor. Solamente la columna ventas, ¿ah? Pero como se dice, ¿cómo lo ordena? A ver. Primero sale el 75.000 que sale Tom Snyder, ¿no? Esa es la tabla original. Este es el menor valor, ¿no? El criterio para ordenar es por la columna ventas. Entonces, ese es el order by de ventas. No se ordena esta columna y esta tabla se queda estática, esos datos, se mueve con toda su fila, ¿no? Esa fila de ahí sale como en primer lugar. Después sale la siguiente que le sigue, ¿no? La siguiente que le sigue, el 142.000, esta como fila, pero ese es el criterio de esa columna, sale en segunda posición, ¿no? O sea, las filas son que se mueven, ¿no? Las filas se van moviendo. Porque si no sería pues algo, mire, acá tengo la tabla y esta se ordena y esto permanece, ya sería un error, ¿no? Sería un error. El SQL no trata así. El SQL trata de que todo el dato de la fila se desplace. Igual como el Excel también, ¿no? Cuando trabajamos con el Excel, parecido. Si es descendente, le ponemos descend, y es de mayor a menor, ¿no? El último es el último valor menor. Primero es el mayor. Y así ordenado. Para el resultado, pero la tabla siempre se mantiene. Mire, la tabla original siempre se mantiene. Ahí se mantiene la tabla original. Así, desordenado, ¿no? Pero por el criterio, porque el primer insert fue Villanueva, el segundo fue Marillón, por el orden de los inserts, ¿no? Ordenado por cuota, es el asterisco, ¿no? Ordenado por cuota. Está cuota, acá está el null, mire, salió primerito el null. Y hay una cuota null de menor a mayor, ¿no? La cuota mayor es 350.000. Hay empates ahí, hay empates, y el primero que le encuentra lo coloca. Y el resto, ordenado. Pero también dice por número de columna. A ver, ordenar por número de columna. Cel asterisco, order by 9. ¿Qué significa? La columna 9 de toda la tabla de acá, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, 6, 7, 8, 9. La última columna, ascendentemente, ¿no? No le he puesto ascendente, descendente, ascendente lo sume. Es de menor a mayor. Entonces, en vez de colocar la palabra ventas, puedo colocar el número de la columna en la posición. Primera columna, segunda, tercera, la última y la novena. A ver, el siguiente. Ventas de la columna, la última, la novena, ¿no? Ejecuto esta. Número empleado, nombre, venta, from reventa, order by 3. Está ordenando por ventas. Y ventas era la columna novena. Si hago esto, mi memoria dijo, la columna 20 es la novena, me sale error. Está fuera de rango, dice. Porque el rango es el que manda entre select y from. Entre select y from, todas las columnas, ahí está la novena justificada. Entre select y from, en el segundo ejemplo de acá, hay 3 columnas nada más. Entonces, el número de la columna debe ser de las columnas que se va a mostrar. Acá se mostraron todas, el primero. Correcto, salió la novena. Pero aquí puedo mostrar solamente la primera, la segunda y la tercera de aquí, del select.
de lo que voy a mostrar. Por eso que el primero sale correcto. Estoy mostrando la tercera columna ordenada por ventas, pero es la tercera columna. ¿Listo? O puedo colocar la palabra ventas aquí de BD3 y me obedece. Entonces, mucho cuidado con el número. No siempre coincide con todos los números de la columna de la tabla. Basta que uno muestre solamente parte de las columnas de la tabla, entonces, ojo, el número es de esa parte de la posición. En esta posición que estoy para mostrar es el 1, la primera en un empleado, nombre de la columna 2 y venta en la columna 3. Y en la tabla original es 9, ¿no? La columna, porque es todas las columnas. Entonces, ese número va de acuerdo a lo que se va a mostrar, ¿no? Ese es el número. A ver. Entonces, 3 columnas, order by, la tercera descendente, de mayor a menor. Hasta el último, que es el pequeño, ¿no? A ver, un top 5, a ver acá. Ordenar la columna 3, solamente los 5 primeros nada más. Los 5 primeros de la tabla que tengan, los 5 primeros vendedores que vendan más, ¿no? Los vendedores que están vendiendo a la empresa. Para no mostrar a todos los vendedores, puedo hacer un top ahí, ¿no? Cualquier número entero muestra el número de filas, ¿no? Ese top debe ser menor o igual a 10, la cantidad de filas. Top. Sirve para mostrar. A ver, acá viene el criterio para ordenar por 2 columnas. Vamos a ver. La tabla pedidos es la tabla más grande. ¿Está? 30 filas. Select, clear, rec, importe. Quiero mostrar solamente clear. Miren, no muestro ni un pedido, ni fecha de pedido. Rec, la siguiente, voy a mostrar rec. Y el importe. 3 columnas. Y quiero ordenarlo por cliente. Vamos a ver. Primero, de la tabla original a 3 columnas. Y cliente, mire, esta es la primera fila, la segunda fila. No hay ni un orden, ¿no? Quiero ordenarlo por cliente. Por defecto, ¿qué cosa es? Ascendente, ¿no? Está cliente menor 2101, 2102, 2103, 2103, 2103, 2106, 2107, 2107, así. Ahora vamos a ordenar por 2 columnas, porque todos los order by que hemos visto es por una columna. Ahora vamos a ordenar por 2 columnas. ¿Ya? La ordenación por 2 columnas, order by, después de la palabra order by viene columna 1, columna 2, ¿no? Cualquiera, con nombre de columna, separado por comas. El criterio es que la primera que se escribe, en este caso columna 1, es mandatoria a la columna 2, le manda, porque la columna 1 debe tener valores repetidos para poder escribir bien más de una columna, en este caso 2 columnas. Cuando ocurre esto, hay que usarlo bien, nos dice. La columna 1 debe tener valores repetidos para que desempate la columna 2, eso es lo que nos dice. En un subgrupo de repeticiones de columna 1, columna 2, se va a ordenar. Va a haber un subgrupo. Vamos a verlo eso. Ya sabemos nuestra tabla así. Lo que queremos. Cliente, rec, importe sin ordenar, ¿no? Pero ahora quiero ordenarlo por cliente. Vamos a subir un poquito más arriba para mostrarlo. Acá, ahí está, porque la tabla es grande, ¿eh? Quiero ordenarlo por cliente y por rec. O sea, miren, este menor va a salir y por rec. Vamos a ver. Para que vean qué es lo que ocurre. Aquí. Cliente, rec, importe. Por cliente. Y por rec. Ascendente los dos. No se ha escrito ascendente, descendente. Vamos a ver. Acá no hay. Acá el criterio que le dice, columna 1 es cliente. Debe tener valores repetidos para poder hacer bien este order by, porque si no, no tiene sentido. Eso es lo que nos dice. ¿Por qué? Esta primera columna cliente es la mandatoria. De izquierda a derecha le manda rec. Entonces, a ver, 2101 se repite, no. 2102 tampoco. 2103 sí se repite. Sí se repite. Varias veces. De la fila 3 hasta la fila 6. Y en la siguiente columna ha ordenado el rec también ascendente. 105, 105, 105.
Consideró que todos eran 105. 2106. Se repite, 2106 y la otra columna coincide con el valor 102. 2107 coincide el otro 110, 110. 2108, ahí está. 2108 tiene un valor, otro valor, y la ha ordenado en la otra columna 101 primero, rec menor, y después el mayor, menor a mayor. Desplazando todas las filas de la tabla completa, ¿no? Mostrando así un nuevo orden. Este es un subgrupo, ¿ves? Este es un subgrupo, del 11 al 13. De este subgrupo 2108, manda la primera columna CLIE, le manda rec, y le manda diciendo, ordéname también la segunda, manteniendo esta. Entonces, mire, no significa que esta rec, la segunda, va a estar ordenada ascendentemente. Mire, 106 no es menor que 101, ¿no? Que 105. Este orden de la segunda columna es en el orden de los repetidos. 2103, 2103 coincidió que solamente tenía un solo valor. Solamente que el 2108, ahí sí. Ahí 101, 109, 109. Veámoslos con uno, a ver. Acuérdense de 2108. ¿Eh? Vamos a verlo con uno. Ordenado PR 2108. Acá está 2108. 11, 12 y 13. Miren, ven, la segunda estaba, el menor estaba en el medio. ¿Eh? Porque acá solamente ordené por una columna. Pero cuando indiqué ordenarla por dos columnas, dentro de este subgrupo se ordena el otro, la otra columna, ascendentemente. Así funciona. Entonces, esto funcionaba así. Dentro del 2108, el 101 originalmente, si era por CLIE nada más, estaba en el medio el 101. Y acá sí los ordenó, ¿ves? Todas las filas pasó a la posición ahí de la fila 11. Si es al revés, perdón, no es al revés, perdón. La segunda es descendente, el 2108, el 101, solamente en ese subgrupo va al último, porque es descendente. Entonces, el segundo obedece cuando el primero son iguales. Le desempata, así dice, lo desempata y ocurre el mandatorio. CLIE le manda a REC. Si tenemos una tabla así desordenada, lo podemos ver en las tablas de los asientos contables. En la práctica, ustedes saben que una organización maneja su contabilidad, todas sus transacciones contables no tienen un orden, ¿no? Los empleados van haciendo los asientos respectivos de las cuentas, varios así simultáneamente, en una empresa. Y la tabla se está, conforme están llegando, se va colocando la tabla, salvo que tenga una llave, ¿no? Tiene una llave la tabla, el número de la cuenta, correcto, pero el orden de los ingresos ha sido primero una de un código, después de otro código, de otro código, de otro código, pero si hay el efecto mandatorio, sobre todo el efecto mandatorio es con el número de cuenta y el número subcuenta, ¿no? Cuenta general, ¿no? Hay el plan contable, tiene los primeros dígitos, la cuenta, después tiene otra subcuenta al costado. Ese es el mandatorio, ¿no? El primero. Y con el order by sí lo podemos ver ya las cuentas, así, haciendo una simulación con esta vista, podemos hacer ya una visión correcta de las cuentas del día, cómo se están moviendo en una empresa, ¿no? Ya con los reportes, ¿no? Pero internamente se va grabando así uno tras otro, ¿no? El order by es muy útil. A ver, orden, select, clear, rec, importe, from clientes, orden, mezclado con where. Mezclado con where. Vamos a ver, porque todos order by que hemos visto, con una columna o dos columnas, puede haber order by de 3 columnas, ¿no? 4 columnas. Con filtro. Me sale error. Me dice, a ver, incorrecta sintaxis. No debe aparecer la palabra clave where. Cuando se utiliza combinado order by con where, lo que nos dice que el order by debe estar al final. Quiero filtrar primero y después del filtro recién ordena.
Está correcto, ordenado por CLIE, pero los importes mayores a 15.000. Estos son los importes mayores a 15.000 y ordenado por cliente de menor a mayor. Porque no he puesto descendente, entonces lo asume ascendente, de menor a mayor. Ese es cuando se combina order by con where. Hay que colocarlo al final. Y ahí termina. ¿Tienen preguntas? Profesor, tengo una consulta. ¿El order Sí, by dígame. solamente funciona con datos numéricos o también por caracteres, ordenando de forma alfabética? También con caracteres también funciona. También funciona. Puede combinarse con caracteres, con numéricos, con columnas de una carácter numérico. También funciona. ¿Y hace una distinción entre mayúsculas y minúsculas ahí o no Son tampoco? iguales las mayúsculas y minúsculas. Pero entonces no las distingue, o sea, las pone tal cual. Claro, sí. Hay que probarla con la tabla esta clientes que tiene, o la tabla reventa que tiene los nombres de las personas, lo ordena alfabéticamente y con otra columna que tiene ventas numéricamente, ahí se puede probar. Consideraciones finales. Para utilizar el where correctamente, porque hemos visto la clase de where, ¿no? Hemos visto el select combinado con where y con order by, con todo esta clase en día, ¿no? Hemos terminado del día lunes. Primero se comienza para la consulta con la cláusula from. Si esa sentencia select tiene cláusula where, va a descartar filas. Tercero, primero entonces empieza con el from para la consulta que tiene combinado con todo. ¿Eh? Primero funciona el from, después el filtro. Después se aplica distinct, elimina los duplicados. Y al último va el order by. Si hay cláusula order by, debe estar al último, ordena los resultados de la consulta según se especifica. Así va a ser el orden, cómo se va a ejecutar la sentencia select. Primero se comienza con el from, segundo con el where para hacer filtro, por eso que el where va primero inmediatamente del from. Después, si se colocó distinct, recién después de filtrar, elimina los repetidos. Y si se indicó order by, al final va a ordenar de lo que queda, ¿no? De los que están eliminados ahí, lo que queda. Fuera de los eliminados, recién ordena al final. Ese es el criterio, así funciona, ¿ya? ¿Tienen preguntas? Vamos a hacer, aunque sea un poco de teoría de modelamiento. Vamos a dejar de compartir. Pero la siguiente semana, que sería la PC, ¿tocaría modelamiento o solamente hasta No, CLL? hasta order by, en la práctica laboratoria es hasta order by. ¿Y no Modelamiento tendrán, diga. no tendrán modelos de prácticas pasadas para practicar al menos? ¿O Ya, alguno que nos pueda mostrar? sí, le voy a mostrar, ¿ya? Le voy a mostrar. No se preocupe, yo le muestro. Ya. A ver, ahorita. Ya, acá estamos. Vamos a hacer, aunque sea las primeras de modelamiento de datos, ¿ya? No vamos a abarcar un día por falta de tiempo. Ya. Esa es teoría, pero es necesario para la base de datos. En forma general, el modelamiento de datos es un arte, igual como la programación. Es un proceso interactivo, va cambiando, interactuamos. Se representa en un diagrama de algún sistema del mundo real que nos rodea a nosotros, vivimos en una institución, en una empresa, en una casa, donde sea, podemos modelar nosotros de un mundo real, representación en un diagrama. Del dominio de información donde hay datos. Vamos a identificar lo que son las entidades. Ya hemos descrito, ¿se acuerdan? En definición teórica que hemos visto de datos e información. Entidad, cualquier cosa, persona, es una entidad. Relación es el vínculo entre las entidades y los atributos son los que componen el dominio de la información, ¿no? Los atributos son en las tablas las columnas, en el modelo de entidad-relación. No se preocupen, acá se explica mejor, ¿no? Entidad, cosas al cual nosotros le damos hechos,
registramos hechos, datos, ¿no? Un hecho, por ejemplo, es la nota que se sacó un estudiante, ¿no? Es un hecho. Le registramos al estudiante en el ORCE, se registra, ¿no? Esos son hechos, ¿no? Son datos. Los datos fijos se insertaron por primera vez, código, apellidos, nombre, especialidad, se insertaron fijos, ¿no? Pero ya la entidad no solamente tiene unos datos estáticos, va a tener unos datos que van a ser dinámicos, ¿no? Que van a cambiar, van a moverse las notas, van a agregarse más notas, ¿no? Por eso en forma general son hechos. El hecho también es insertar el código, el nombre, especialidad, la primera vez. Es hecho. Las relaciones son las asociaciones entre entidades. Las entidades ya las podemos establecer y podemos establecer los vínculos. Y los atributos son los hechos que registramos acerca de las entidades. Las columnas que identificamos nosotros son los atributos. Entonces, relación es el vínculo, la asociación entre entidades. Una entidad es cualquier cosa, concreto, abstracta, persona, lugar, cosa, o concepto al cual una organización desea almacenar información. Y otro ejemplo de entidades, ¿no? Puede ser un ente físico, jurídico, un funcionario, un proveedor, un producto, un cliente, una empresa, un vehículo. Ejemplo, un ente físico, jurídico. Puede ser un documento, una orden de compra, una cotización, un pedido de venta, un documento. Una tabla especial es una entidad, un centro de costo, un plan contable también. Un local, el nombre, a veces las entidades, los locales, las instituciones se llaman entidad, ¿no? Entidad educativa, los colegios, ¿no? Departamento, unidad, es un local, ¿no? Un histórico, también una venta acumulada, también es una entidad. Y etcétera, etcétera. No es todo esto, ¿ah? Eso existe, en el mundo real existen bastante, ¿no? Ejemplos. Pasos para un modelo de datos. Los pasos. Para hacer un modelamiento de datos o modelo de datos, la construcción se realiza en el siguiente orden para hacer el modelamiento. Primero, identificamos la regla de negocio. Identificación de la regla de negocio. Estableciéndose la regla de negocio, vamos a hacer el modelo conceptual. El modelo conceptual. Después del modelo conceptual, hacemos el modelo lógico. Después el modelo físico, al último. Entonces, tiene estos otros pasos, ¿ah? Primero viene la identificación, después vienen los modelos, pero en ese orden, con estos conceptos. Primer paso, la regla de negocio. La identificación de la regla de negocio sirve para comprender los procesos de negocio con los datos. Entonces, los procesos, todo en una institución, en una empresa, vemos muchos procesos, ¿no? Y ahí comprendemos los procesos de negocio con los datos que hay. Se logra identificar las entidades que vamos a modelar. Se consideran las suposiciones y problemas. ¿Quién proporciona la regla de negocio? Los ejecutivos, los jefes, los que definen políticas, los manuales escritos, los estándares que tienen las organizaciones y procedimientos y las entrevistas que hacemos a los usuarios cuando vamos a levantar en una área un modelamiento. Entonces, esto proporciona la regla de negocio, pero necesitamos hacer muchas suposiciones y problemas. Tenemos que considerar esto. Esto es una parte del levantamiento de información, ¿no? También se conoce así, levantar la información. El modelo conceptual, una vez hecho el levantamiento de la información, se describe las necesidades de información que no están implantadas, ¿no? Para hacerlo de nuevo, va a ser una cosa nueva, ¿no? ¿Qué nos da el modelo conceptual? Como su nombre indica, un concepto, nos da comunicación, no permite errores o malas interpretaciones. Se modela la regla de negocio que anteriormente hemos visto acá, que hemos identificado y que nos dan los ejecutivos, los manuales, etc. Modelamos esa regla de negocio en entidades, nosotros, vinculadas, relacionadas. Se basa en necesidades actuales o futuras. El modelo lógico, el siguiente después del conceptual, se construye en las tablas, las entidades que son las tablas y las relaciones. En una entidad se especifica todos los atributos de ellos en el que se identifica la entidad. Se determina la cardinalidad entre las entidades. ¿Se acuerdan nosotros que mostré
el modelo de datos de la empresa de taxis. Los cuadraditos son las entidades, las relaciones son los vínculos, y la cardinalidad es ese muchos, uno a muchos, que también lo vimos ahí, ¿no? Ese es un modelo lógico, ¿ves? Ese modelo de la empresa de taxis que le mostré ha tenido que pasar primero por el modelo conceptual antes, y ha tenido que, por el levantamiento de la información, con las reglas del negocio, que son los pasos. No hacerlo de frente, ¿no? No ser el modelo lógico de frente. En forma práctica nomás le puse, por ejemplo, ¿no? Un modelo lógico, pero hay que hacer estos pasos. Primero la regla de negocio, después el modelo conceptual, el modelo lógico y finalmente el modelo físico. En la continuación del modelo lógico, los atributos especifican sus tipos de datos y tamaño. Se especifican las entidades claves, sus llaves, llave primaria y llaves foráneas, que en el lógico también pueden estar por primera vez establecidas, pero en el físico ya van todos los datos, su tamaño, el chart 30, bar chart 30, fecha hora, money, ya van especificados ya los tipos de datos. Este es el modelo físico. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Después de la práctica de 2 semanas, vamos a continuar con el modelamiento, ¿ya? Ahora vamos a ver acá, un ratito, si tengo el... Ya. A responder, si tienen preguntas, pregunten nomás, pregunten. Preguntas. Ya están viendo mi uni virtual. Están las clases. Ya. El video de la clase lo voy a colgar después. Foro. El foro ya está listo ya para... Todavía no lo envío la pregunta, pero ya vamos a iniciar en un minuto. Iniciamos el foro. Me preguntó el alumno de un ejemplo. Acá está el enlace. Tema del laboratorio del 21.1. ¿Ya? Lo voy a poner. Listo. En orden, siempre me gusta el orden a mí. El foro debe estar antes del mensaje ahí está. Enlace del video que lo voy a colocar al final. El video lo voy a colocar al final, cuando grabe el video. Cuando entra el entorno de conversión del video, ¿no? Al final del video. Ya, el tema del laboratorio, del ejemplo, acá lo voy a mostrar, ¿no? Mostrar, ahí van a tener el ejemplo, ¿ya? Y voy a colocarle otro ejemplo del ciclo pasado, ¿no? Del ciclo pasado, del 21.2, perdón, lo voy a colocar también en el primer laboratorio, ¿ya? Más, ya después de la clase. ¿Ya? El foro, 15% de la nota del próximo laboratorio. Entonces, el próximo miércoles, el lunes no hay clase, ya sabemos, ¿no? Tomamos nuestro feriado y ustedes aprovechen su tiempo. El lunes no hay clase, el miércoles, el primer laboratorio que entra todo select, desde distinct, columnas calculadas, todo, hasta el order by de 2 columnas. Entonces, es el tema del laboratorio. Está acá, ¿no? Select, cláusula where, cláusula order by. Sentencia select, todo eso. Después voy a colocar en la tabla, tiene que tener mínimo 10 filas, 5 columnas, pueden tener un máximo de 30 filas. Ustedes ya traigan su tabla hecha, ya practiquen, hagan su tabla hecha. De acuerdo a los ejemplos de las prácticas, van a hacer su tabla, seguro. Listo. Ya. Foro para el primer laboratorio, contestar 6 de las 9. Si contesta más de 6, yo las 6 primeras las califico. Entonces está el foro ahí. Ahorita empezamos el foro. Perdón. Foro. Ya, enlace. Este es el foro 1, ¿no? Tengo que entrar a mi clase y copiar las preguntas. Un ratito. Tengo que preguntar las preguntas. Foro 1. Tengo que hacer una copia de todo. Con los envíos del foro que voy a estar controlando, ahí con eso voy a controlar la asistencia. ¿Ya? No voy a pasar la asistencia por falta de tiempo, pero con los envíos ya yo, después de la clase, ya paso la asistencia.
Compartir está en aquí. Enlace foro. Foro 1. Listo. Añadir la pregunta al foro. Vamos a poner acá foro 1. Foro 1. Y acá añado las preguntas y las envío. Listo. Enviar al foro. Al rango. Ahí hay un error ahí. Grité de rango. Le he puesto reango. Voy a corregir eso. Este es el foro. Pueden empezar a... Ahorita voy a corregir ese rango. Un error de sintaxis hay ahí. No, ya no puedo editar ya. Ya no puedo editar. Ya. Rango, disculpen, nomás hay una pregunta ahí que... La pregunta de rango... El 8 es rango. Y puesto rango. Rango, hay que borrar esa ahí. Profesor, ¿copiamos también con todo y pregunta o de frente respuesta No. nomás? Responde de frente nomás. Si gustan, lo copien, no hay problema, pero pueden hacerlo directamente. Respondan rápido nomás. 6 de las 9, escojan. Y lo envían. Ya yo voy a estar controlando. ¿Qué no puedo editar? No puedo editar. Voy a recordarme por qué no puedo editar. Profesor, disculpe, ¿dónde están los foros? No lo logro ubicar dentro del uni virtual. En la sección amarilla, de color amarillo, mira, ahí, foro 1, primer laboratorio, antes del lunes 2 de mayo que dice. Semana 6. Gracias, profesor. Ya. Ok. Ahí le das clic y ahí entra.
Justo el primero que ha enviado es Williams Velázquez. Ok, está el envío correcto ahí, del foro. En el Uni Virtual está también el ejemplo, cómo va a estar el orden del envío del archivo SQL para la próxima semana. Hay un ejemplo, un modelo. Primero los el create table, después los insert, después los selects.